Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación, 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque eres bueno y soberano. Bendito seas, porque a pesar de que pecamos, nos sigues amando, Señor. Bendito seas, porque cuando no tenía con qué pagar mi culpa, Señor, fuiste tú quien la pagó por mí, dándome la salvación. Dame la gracia de mantenerla, Señor. Dame la gracia de vivir tus promesas, de vivir ese amor que tienes para nosotros, de expresarlo en hechos, en acciones, aquello que digo que creo. Envía tu Espíritu Santo a que nos dé el entendimiento de las Sagradas Escrituras, la fuerza para cambiar, la docilidad para saber reconocer nuestros errores y la virtud de enamorarnos cada vez más de ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos, mis hermanos, con Romanos capítulo 14. Sean comprensivos con el que no tiene segura su fe y dejen las discusiones que terminan en división. Hay quienes creen que pueden comer de todo, mientras que otros, menos seguros, comen solo verduras. El que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y el que no come de todo, que no critique al que come, pues Dios lo ha tomado tal como es. ¿Y quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si se mantiene en pie o se cae, es asunto de su patrón, pero no se caerá, porque su Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Para unos hay días propicios y días que no lo son, mientras que para otros todos los días son iguales. Que cada uno pues siga su propio parecer. El que se preocupa por un día de buena suerte, lo hace por el Señor, y el que come, lo hace por el Señor, pues al comer le da gracias, y también el que no come lo hace por el Señor y le da igualmente gracias. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Por esta razón, Cristo experimentó la muerte y vive para ser Señor de los muertos y de los que viven. Entonces tú, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: juro por mí mismo, palabra del Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará la verdad ante Dios. Quede bien claro que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Dejemos pues de juzgarnos los unos a los otros. Examinémonos más bien, no sea que pongamos delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar. Yo sé, y estoy seguro de ello en el Señor Jesús, que ninguna cosa es impura de por sí, pero si lo es para quien considera impura, entonces, si tú ofendes a tu hermano con lo que comes, ya no vives según el amor. No vayas a destruir con tu dieta a aquel por quien murió Cristo. No den motivo de escándalo, aun cuando tengan la razón. Piensen que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Quien de esta forma sirve a Cristo, agrada a Dios y también es apreciado por los hombres. Busquemos pues lo que contribuye a la paz y nos hace crecer juntos. No destruyas la obra de Dios por cuestión de alimentos. Si bien todos son puros, es malo comerlos cuando causa escándalo. Mejor es abstenerse de carne, vino o de cualquier otra cosa si eso puede ser causa de tropiezo para tu hermano. Mantén tus propias convicciones ante Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no le reprocha su decisión. Pero si uno come cuando su conciencia se lo reprocha, se condena a sí mismo, pues su convicción era otra, y todo lo que uno hace en contra de su convicción es pecado. Romanos capítulo 15. Nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno busque lo que le agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien.
El mismo Cristo no hizo lo que le agradaba, como dice la Escritura, los insultos de los que lo insultaban cayeron sobre mí. Todas esas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra. De modo que, perseverando y teniendo el consuelo de las Escrituras, no nos falte la esperanza. Que Dios, de quien procede todo perseverancia y consuelo, les conceda también a todos vivir buen acuerdo, según el Espíritu de Cristo Jesús. Entonces ustedes, con un mismo corazón y una sola voz, alabarán a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acónjanse unos con otros como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Entiéndanme, Cristo se puso al servicio del pueblo judío para cumplir las promesas hechas a sus padres, porque Dios es fiel. ¿Y los otros pueblos? Esos darán gracias a Dios por su misericordia. Lo dice la Escritura. Por eso te bendeciré entre las naciones y alabaré tu nombre. Y también alégrense naciones paganas junto con el pueblo de Dios. Y de nuevo, canten al Señor todos los pueblos y alábenlo todas las naciones. A su vez Isaías dice, surgirá un descendiente de Jesé y se levantará para guiar naciones. En él podrán esta su esperanza. Que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Personalmente estoy convencido, hermanos, de que también ustedes están llenos de buena voluntad, colmados de todo conocimiento y que son capaces de amonestarse mutuamente. Sin embargo, me atrevería a hablarles con franqueza para recordarles algunas cosas. Lo hago con la autoridad que Dios me dio, cuando hizo de mí el ministro de Cristo Jesús entre las naciones paganas para el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para hacer de esas naciones una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por eso, en las cosas de Dios tengo el orgullo que se puede tener en Cristo Jesús. Pero no me atrevería a hablar de otra cosa fuera de lo que Cristo ha hecho, valiéndose de mí para que los paganos reciban la fe, mis palabras y mis obras, con cantidad de milagros y prodigios y el poder del Espíritu Santo. Desde Jerusalén hasta Ilírico, por todas partes es esparcido la buena nueva de Cristo. Pero he tenido cuidado, y de esto me honro, de no predicar en lugar donde ya se conocía a Cristo y de no edificar sobre fundamentos ajenos. Me guié por la Escritura. Lo verán aquellos a quienes no había sido anunciado. Lo conocerán los que nada habían oído. Ese trabajo me tenía tan ocupado que no pude llegar hasta ustedes. Pero como lo deseo desde hace varios años y ahora ya no hay lugar para mí en esas regiones, lo haré cuando vaya a España. Espero pasar por donde ustedes y verlos. Y cuando haya disfrutado plenamente de su compañía, me ayudarán a seguir viaje hacia allá. Ahora me dirijo a Jerusalén para asistir a esa comunidad, pues en Macedonia y Acaya les pareció bien hacer una colecta en favor de los pobres de la comunidad de Jerusalén. Quisieron hacerlo, y de hecho estaban en deuda con ellos, pues si han participado de los bienes espirituales de los judíos, es justo que los sirvan en lo material. Cuando haya cumplido este encargo y entregado las ayudas recibidas, me dirigiré a España pasando por donde ustedes, y sé muy bien que llegaré donde ustedes con toda la bendición de Cristo. Pero les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y del amor, fruto del Espíritu, que recen a Dios por mí. Luchen conmigo rogando por mí, para que pueda escapar de los enemigos de la fe en Judea y para que la comunidad reciba con agrado la ayuda que llevo. Así llegaré con alegría donde ustedes y, si Dios quiere, descansaré en su compañía. El Dios de la paz esté con ustedes. Amén. Romanos capítulo 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recíbanla bien, como debe hacerse entre cristianos y santos hermanos, y ayúdenla en todo lo que necesite, pues muchos están en deuda con ella y yo también. Saluden a Prisca y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús, que arriesgaron sus vidas para salvar la mía. Yo les estoy muy agradecido, y lo están también todas las iglesias del mundo pagano. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a mi querido Epémeto
el primer convertido cristiano en la provincia de Asia. Saluden a María, que ha hecho tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel. Son apóstoles muy conocidos y se entregaron a Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo, y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, siempre firme en Cristo, y la familia de Aristóbulo. Saluden a mi pariente Herodión y a los de la familia de Narciso que creen en el Señor. Saluden a Trifena y a Trífosa, que trabajan en la obra del Señor. Saluden a Rufo, elegido del Señor, y a su madre, que ha sido para mí como una segunda madre. Saluden a Ansincrito, a Flegón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Fílogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con el beso santo. Toda la iglesia de Cristo les manda saludos. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas piadosas. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe, y eso me alegra, pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. El Dios de la paz aplastará pronto a Satanás y lo pondrá bajo sus pies. La gracia de Cristo Jesús nuestro Señor esté con ustedes. Timoteo, que está conmigo, les manda saludos, y también Lucio, Jasón y Sosíparo, parientes míos. Yo, Tercio, que he escrito esta carta, les saludo en el Señor. Les saluda Gallo, que me ha dado alojamiento y que presta también su casa para las reuniones de la iglesia. Los saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Gloria sea dada al que tiene poder para afirmarlos en el evangelio que anuncio y en la proclamación de Cristo Jesús. Pues se está descubriendo el plan misterioso mantenido oculto desde tantos siglos, y que acababa de ser llevado a la luz mediante las escrituras proféticas. Esta es decisión del Dios eterno, y todas las naciones tendrán que aceptar la fe. A Dios, el único sabio, por medio de Cristo Jesús, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Mis hermanos, hemos terminado, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, hemos terminado la carta a los Romanos. Continuaremos mañana con la carta a los Corintios. Pero vamos a ver lo que San Pablo está hablando aquí, porque hay mucha gente que puede torcer estas escrituras cuando dice que no debemos de juzgar, que no debemos de criticar, que cada quien coma lo que quiera, y que el que quiera comer que coma, el que no quiera comer que no coma, y así sucesivamente. Y van a decir, ya ven que cada quien puede creer lo que quiera. Vamos a ver. Capítulo 14, versículo 1 dice: sean comprensivos con el que no tiene segura su fe, y dejen las discusiones que terminan en división. Aquí nos da la primera clave. Aquí no dice que dejemos las discusiones que nos acercan a la verdad o al evangelio, como precisamente él discutía con los fariseos y los saduceos de una manera regular, por eso es que lo estaban persiguiendo, sino que hay una clave. Dejemos las discusiones que causan la división. Dejemos las discusiones que terminan en división. Aquellas cosas que terminan en división. ¿Cuáles son aquellas cosas que terminan en división? Salirnos otra secta, hablar mal del Papa, hablar mal de los obispos. Esas discusiones no debemos de tomarlas. Terminemos esas discusiones. Versículo 8, capítulo 14 dice: si vivimos para el Señor y morimos para el Señor, tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Por esta razón Cristo experimentó la muerte y vive para ser Señor de los muertos y de los que viven. Y el 13 dice, y explica un poco más, ¿no? de que por qué critica. Dice, bueno, me voy a ir para entenderlo todo. Versículo 10. Entonces tú, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿O por qué le desprecias? Todos hemos comparecer ante el tribunal de Dios.
Está escrito, juro por mí mismo, palabra del Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará la verdad ante Dios. Quede bien claro que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Y aquí la gente puede decir, no, ya ves, por eso tú no te debes de meter en lo que no te importa, cada quien va a dar cuentas. Vamos a ver si eso es lo que está diciendo aquí San Pablo. Versículo 13, dirán otro zarpazo. Dejemos pues de juzgarnos los unos a los otros, examinémonos más bien, no sea que pongamos delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar. Y yo estoy seguro de ello en el Señor. Dice, yo sé y estoy seguro de ello en el Señor Jesús, que ninguna cosa es impura de por sí, pero si lo es para quien le considera impura, entonces si tú ofendes a tu hermano con lo que comes, ya no vives según el amor. Entonces aquí no está hablando nada que tenga que ver con la doctrina. Aquí no está hablando de alguien que esté viviendo en pecado. Aquí no está hablando de alguien que esté equivocadamente. No. ¿Cómo sabemos que aquí no está hablando de cosas que tienen que ver con el pecado, de gente que está viviendo erróneamente, de gente que no, aquí está hablando cuestiones de comida, de bebida, de que dejen algo para el Señor o no dejen algo para el Señor? Aquí no está hablando de juzgar las acciones que están mal o bien. Aquí no está hablando de corregir al que esté equivocado. No, aquí no está diciendo eso. Aquí está hablando de juzgar, por decirlo así. Hay gente que le gusta tomar la Eucaristía cada primer viernes del mes. Hay gente que le gusta ayunar los viernes, todo el año. Hay gente que no ayuna todo el año. Ayuna solamente los días que obligan la iglesia. Ahí es donde no debemos de juzgar. Ahí es donde no debemos de estar criticando, juzgando y condenando al hermano. El que quiere ayunar cada viernes, bendito y alabado sea Dios. Eso es bueno para él. Pero el que no lo haga, no lo juzgue. Sé paciente y comprensivo, como dice la Escritura. Hay gente que va a misa todos los días, que para mí, wow, mil respetos, me quito el sombrero. Yo no hago eso. Pero habemos unos que no lo hacemos. Vamos de vez en cuando, o el domingo, que el domingo es el día de obligación. O en los días de fiesta también. Ahí es donde no debemos de juzgar. Ahora, siempre tenemos que actuar según nuestra conciencia. Y dice San Pablo en el versículo 23, inciso C, y todo lo que uno hace en contra de su convicción es pecado. Siempre tenemos que actuar con nuestra convicción. ¿Cuál es nuestra convicción? Porque el satánico tiene su convicción de alabar a Satanás. Entonces, por eso, si va en contra de eso, ¿es pecado? No. El protestante tiene su convicción de que él está en la verdad y ya por eso si se regresa al catolicismo está en pecado. No, eso no es lo que significa. Lo que significa es la convicción de la doctrina que dejó Jesucristo, de que creemos en la verdad de esa doctrina que dejó Jesucristo. A eso se refiere. ¿Cómo sabemos esto? En el capítulo 15 lo explica y más adelante lo explica un poco más. Que cada uno busque lo que le agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. Versículo 1 del capítulo 15. Nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno busque lo que le agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. Y luego sigue explicando San Pablo. Y más adelante dice: estén llenos, lo voy a leer desde adelante, desde el 14 dice: personalmente estoy convencido, hermanos, de que también ustedes están llenos de buena voluntad, colmados de todo conocimiento y que son capaces de amonestarse mutuamente. ¡Pum! Aquí está la clave, mis hermanos. Si San Pablo estuviera hablando que no debemos de criticar, de condenar, que cada quien viva como quiera, entonces, ¿por qué aquí nos está diciendo que debemos amonestarnos mutuamente? ¿Qué es una amonestación? Es una reprensión. Y para poder reprender, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que juzgar las acciones del hermano, no el corazón.
las acciones de aquel que está obrando y determinar si está bien o está mal. Entonces ya estamos juzgando y ya de ahí tenemos que amonestarlo. Entonces, ¿cómo es que no lo voy a juzgar? Si San Pablo estuviera hablando en ese término que ahora tanto católico quiere vivir eso. No, es que yo no juzgo, yo no juzgo, yo no juzgo. Y esto está infiltrado hasta el tope del clero de la iglesia. Una vez al Papa Francisco le preguntaron, ¿qué piensas de los homosexuales? Y él dice, ¿y yo no, quién soy yo para juzgar? Nadie le preguntó que los juzgara, se le preguntó y a lo mejor él malentendió esa pregunta, el corazón no lo sabemos. Pero a él no le preguntaron que él juzgaba a los homosexuales, a él le preguntaron qué pensaba de los homosexuales. Y es muy distinto. La pregunta fue una y la respuesta fue otra completamente distinta que no tienen que ver una con la otra. Decir lo que pienso y juzgar son cosas distintas. Probablemente el Papa Francisco lo malentendió, pero es un ejemplo. Ese miedo a responder la verdad o esa duda o esa precaución para no querer ofender al hermano. Lo siento, mis hermanos, pero la palabra de Dios es directa y el que le ofendió, le ofendió. Imagínense a San Juan Bautista, a hipócritas, raza de víboras. San Pablo más adelante en Corintios, me parece, creo que es en Corintios, les dice: Corintios estúpidos. Jesucristo les dice: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes, corazones duros, fariseos hipócritas? Mis hermanos, el evangelio tiene que predicarse, punto. No tener miedo a ofender. No tener miedo a ofender. Me encanta la frase que dice el padre Luis Toro: conmigo se irán heridos, pero jamás engañados. Aquí en estos videos quizás alguien se ofenderá por lo que digo o la manera que predico, pero nunca se irán engañados, porque siempre Dios me dé la gracia de siempre evangelizar según la doctrina de la iglesia y según la palabra de Dios. Si se ofenden, lo siento. Y muchos se han ofendido por mi evangelización, porque están impuestos a que: ay, pobrecito, ay, Dios buscará la manera de salvarte, ay, no te preocupes, Dios es amor y misericordia. No, yo así no te voy a evangelizar, porque eso no está en la Biblia ni en la doctrina de la iglesia. En la doctrina de la iglesia dice que hay un infierno para el que obra mal. En la Biblia dice que hay un infierno para el que obra mal. En la palabra de Dios dice que hay consecuencias para el pecado y el precio del pecado es la muerte. En la doctrina de la iglesia enseña que el pecado aparta y corta los lazos con Dios. Dios es misericordia, pero lo diré otra vez más: para el que la acepta y la quiere y al que se arrepiente de sus pecados. Pero al pecador obstinado que no quiere convertirse, no tendrá misericordia en el día del juicio. Si no, entonces nadie se iría al infierno. Y Jesucristo habló, corríjame si estoy equivocado, pero casi estoy seguro que habló más del infierno que del cielo. Nos advirtió más del poder del pecado que tiene para destruirnos que de la misericordia de Dios. Y no porque la misericordia no es importante, sino porque el infierno es una realidad que nadie quiere escuchar. Quieren que les hablen bonito. Una vez un predicador me dijo: no, hermano, esos temas a mí no, a mí dame del amor de Dios. Así es, ese evangelio cualquiera lo acepta. Pero hablar de convicción, de lucha interna para la gloria de Dios, para buscar la voluntad de Dios, no cualquiera se anima a predicar, porque tienen miedo a ofender. Capítulo 16, versículos 17 en adelante dice: hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que ha aprendido. ¿Ven, mis hermanos, que aquí San Pablo atrás no estaba hablando de que cada quien crea lo que quiera? Aquí mismo está diciendo: tengan cuidado de quienes se salen de la doctrina y causan divisiones. Y dice: aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Bonitas y piadosas. Cristo te ama. Dios es amor. Relación, no religión. Es el mismo Dios, es la misma Biblia, y con eso se los van llevando y el católico ingenuo se va. El católico ingenuo se va. Dice: todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe y eso me alegra.
Quiero que sean ingenuosos para el bien y firmes contra el mal. Firmes contra el mal. Y miren nomás cómo pone San Pablo a los que se hacen de otra secta, a los que se salen de la doctrina, a los que quieren llevarse a la gente con palabras bonitas. El Dios de la paz aplastará pronto a Satanás y lo pondrá bajo sus pies. Ahí verás si te quieres ir a otra secta. Ay de ti. Mis hermanos, esto no es un juego. Yo le doy gloria a Dios y medito mucho en esto, que me dio la gracia de conocerlo dentro de la Iglesia Católica. Porque si me haya llegado un protestante, quizás me haya ido con ellos y estuviera predicando contra la iglesia ahora. Mis hermanos, cuidado. Cuidado con salirse de la iglesia. Cuidado con ser ingenuos y pensar que cualquier religión es lo mismo. Salirnos de la doctrina ya tiene su condena. Pronto aplastará a Satanás y lo pondrá bajo sus pies. Mucho cuidado con salirte de la doctrina. Entonces San Pablo aquí no está hablando de no juzgar esas cosas, porque él mismo las juzgó y las condenó. Él estaba hablando sobre cuestiones de comida, de bebida, cosas que dejemos por Dios o tomemos por Dios dentro de la doctrina de la iglesia. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.